No han pasado, hermanos, ni 5 minutos de que nuestro Señor Jesucristo ha sanado a aquel par de ciegos que vimos la última vez, cuando le es traído otro hombre para ser sanado, según nos relata Mateo capítulo 9, versículo 32 y 33. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 9, versículo 32 y 33. Y vamos a ver, hermanos, lo que acontece inmediatamente después de la sanidad de estos dos ciegos. Dice el versículo 32: mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Hasta allí. Hermanos, como pueden ustedes observar, esto aconteció inmediatamente después de que estos hombres, los dos ciegos, fueron sanados. Recuerden ustedes que el Señor viene andando y estos hombres vienen tras él, entra en casa, y cuando entra en casa, el Señor luego les pregunta a los ciegos si creen que pueden ser sanados. Ellos responden que sí. Entonces el Señor les dice: conforme vuestra fe se ha hecho, y luego que son sanados les encarga que nadie lo sepa. Y nuestro verso, noten que dice que mientras salían, ¿de dónde salían? De la casa donde estaba el Señor nuestro Jesucristo hospedado, a donde llegó. Van saliendo ya los ciegos con vista, y entonces le están trayendo ya a un mudo. Hermanos, qué cosa tan diciente con respecto al trabajo arduo de nuestro Señor Jesucristo, que no descansaba y que estaba siempre ocupado en estas cosas. El testimonio de la Escritura, hermanos, es claro en cuanto a que muchos endemoniados eran traídos al Señor. Había muchas personas en ese tiempo que eran poseídos por demonios, y que estos demonios ejercían diferentes acciones o restricciones en sus cuerpos, y estos eran llevados al Señor. Nuestro Señor Jesucristo echó fuera muchos demonios. Sabemos que los discípulos, los apóstoles, también lo hicieron cuando el Señor les comisionó. Y en esta oportunidad le es traído al Señor un endemoniado. Noten que nos dice que le es traído un mudo endemoniado. Y por lo que vemos, el demonio que estaba poseyendo a esta persona le estaba influyendo en su cuerpo de una manera en la que le impedía el habla. Y como ya vimos en otras oportunidades, cuando la agencia demoníaca no era restringida, estos malvados espíritus, hermanos, ciertamente poseían la capacidad de afectar el cuerpo de su poseso y ocasionarle enfermedades, ocasionarle malestares o algún tipo de demencia o de locura, o el impedimento de algunas funciones corporales, como en este caso. Ya hemos dicho con anterioridad, hermanos, que los demonios en aquel tiempo estaban irrestrictos y actuaban de forma que hoy en día ya no actúan, y se metían en la gente y actuaban, movían muchas cosas o afectaban muchas cosas en su cuerpo, les causaban algunas enfermedades, les causaban malestares e incluso demencia, locura o algunas otras cosas. Recuerden ustedes aquel
endemoniado que el demonio echaba a su poseso en el agua o en el fuego para destruirlo. Así que en aquel tiempo, hermanos, que la agencia demoníaca o que la acción demoníaca no estaba o no había sido restringida por la obra de nuestro Señor Jesucristo, el hombre más fuerte, ya lo vimos. Entonces estos seres tenían esa capacidad de afectar. Tal vez sea útil recordar que no se trata de la clase de afectación que vemos hoy en día en las películas de Hollywood, en donde el poseso está todo, verde y que la cabeza le da vueltas a 360 grados y cosas así, ¿no? Eso hermanos, no es posible. Incluso en aquel tiempo donde la agencia demoníaca estaba irrestricta, y un demonio hubiera podido hacer eso, pues su poseedor se habría muerto debido a que su cuello se habría roto, etc. Pero hermanos, sí, los demonios podían causar estas cosas en aquel tiempo. Y aunque la capacidad del habla a menudo está asociada con la incapacidad de oír, es muy probable, hermanos, que este hombre que fue traído a Cristo, en efecto pudiera escuchar y no ser lo que conocemos como un sordomudo. En la Escritura, en otras oportunidades, cuando se habla de otro tipo de sordomudos, se especifica que era sordo y era mudo. Pero también se ha dicho que se ha asociado mucho esa incapacidad del habla con la incapacidad de oír, como si fueran dos incapacidades que van de la mano, pero la verdad es que no siempre es así. Puede haber personas que no tengan la capacidad de el habla, pero sí tengan la capacidad de escuchar. Y parece ser que este es el caso de nuestro personaje que es traído a nuestro Señor Jesucristo, pues solamente es mudo. Y no se nos dice que no pueda escuchar. Y más adelante vamos a ver tal vez una razón por la que probablemente sí podía escuchar. Pero debemos establecer que era ciertamente una persona muda. Y es incluso probable, hermanos, que este hombre hubiera perdido la capacidad del habla en algún momento de su vida, cuando el demonio tomó posesión de él y le afectó. Como les decía, los demonios entraban en la persona y entonces comenzaban a afectar diferentes partes de su cuerpo o funciones de su cuerpo. Y ya que este hombre solamente no podía hablar, es probable que este hombre hubiera hablado antes de la posesión demoníaca y que luego de la posesión entonces haya perdido esta capacidad a causa de la afectación del demonio. Pues veamos cómo al ser expulsado el demonio de su cuerpo, de inmediato nos dice la Escritura que recuperó la capacidad del habla, y esto entonces también nos confirma que su incapacidad de hablar probablemente no haya sido preexistente. Noten ustedes, vamos al versículo, dice el 33. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. ¿Cuál es la causa de su mudez? El demonio. Y echando fuera el demonio, el mudo habló. ¿Se dan cuenta? Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante. ¿Qué hubiera acontecido o cómo habría sido entonces la situación si este mudo nunca hubiese aprendido a hablar? Digamos que hubiese sido un mudo de nacimiento.
que nunca pudo hablar, nunca aprendió a hablar. Bueno, debemos decir que el Señor tiene ciertamente poder para obrar en una persona que haya nacido muda el habla. Sí, claro, Dios tiene poder para hacerlo. Si Él hubiera querido hacerlo, podía hacerlo. Pero noten ustedes, hermanos, que el milagro aquí consiste en haber echado fuera el demonio, y que una vez el demonio está fuera del hombre, entonces el hombre ahora puede hablar. De donde entendemos, hermanos, que el poder que se ejerció de nuestro Señor fue para expulsar el demonio, y la consecuencia de que ahora el demonio ya no está poseyendo a esa persona es que la persona ahora puede hablar. ¿Me están siguiendo? ¿Cuál es la diferencia? Que si esta persona hubiera sido un mudo de nacimiento, luego fue poseído por el demonio, luego el Señor le echó fuera el demonio y nada más eso hubiese hecho, esta persona no habría tenido la capacidad de hablar, porque nunca aprendió a hablar, porque nunca aprendió a usar su lengua para expresar los sonidos de las sílabas y de las palabras. Entonces esta persona hubiera empezado tal vez a balbucear o a hacer sonidos intentando hablar. Tal vez ya con el tiempo habría aprendido a hablar. Pero noten que aquí este hombre ya está hablando, de donde podemos pensar que probablemente este hombre hablaba antes de ser endemoniado, y que una vez que el demonio fue expulsado de él, entonces recuperó el habla. Y aunque podemos, hermanos, tomarnos el tiempo para meditar sobre el caso de este hombre y también para resaltar el asombro de los espectadores que a continuación nos narra el versículo, por esta ocasión solo vamos a hacer notar, hermanos, lo claro que fue para ellos, para todos los espectadores, la legitimidad de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías que ellos estaban esperando. Pues noten que dice el versículo 33, y echando fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. ¿Cuál es la razón de su asombro de estas personas? Hermanos, ellos se están asombrando no solo por la expulsión del demonio de este mudo y que ahora él habla, también están maravillados por los dos ciegos que acaban de recibir la vista, y también están maravillados porque, según la narrativa de Mateo, nuestro Señor Jesucristo acaba de resucitar a la niña hija de Jairo, recuerdan cómo lo vimos, y en el camino de todo esto, mientras iba a la casa de Jairo, ocurrió el milagro de la mujer que tenía flujo de sangre, ¿se acuerdan? Entonces, en una sucesión de eventos, estamos hablando de que ocurrieron al menos 4 milagros muy sorprendentes. Entonces, ¿de qué están ellos maravillados de ver todas estas cosas? Porque recuerden que todas las personas lo vienen siguiendo de donde está. Recuerden ustedes que cuando él viene andando, la mujer tiene que entrar entre la multitud, ¿se acuerdan? Luego llega a la casa de Jairo y entonces echa afuera a los que estaban ahí llorando. Y toda la gente lo está siguiendo a donde va. Entonces esta gente está viendo todos esos milagros. Y al ver todos esos milagros, ellos entienden y asocian y dicen: bueno, la verdad es que los profetas habían dicho que el Mesías vendría con gran poder y que el Espíritu de Dios reposaría sobre él y que ese Espíritu de Dios le concedería que ocurrieran todas esta clase de milagros. Entonces, lo maravillados que ellos estaban, hermanos, era de toda la sucesión de eventos que habían ocurrido, y es interesante que veamos que ellos entonces
empiezan a reconocerlo y decir, yo creo que este es el Mesías. Y esto porque en el verso 34 nos dice que los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Ellos empiezan luego a atacar a nuestro Señor para que la gente no le crea. Pero hermanos, existen un par de detalles en nuestro corto relato que nos traen una importante enseñanza para nuestra vida cristiana, en la que quisiera que nos centráramos el resto de este mensaje. Y estos detalles importantes es, en primer lugar, que si ustedes notaron, el hombre endemoniado, a pesar de su afectación, no quería venir a Cristo. Y en segundo lugar, que ya que por él mismo no se determinaba a venir, él tuvo que ser traído a Cristo. En cuanto al primer detalle, hermanos, que quiero resaltar y que centremos nuestra atención allí, esto es que el endemoniado, a pesar de su afectación, no quería venir a Cristo. Debemos darnos cuenta de que el texto nos está diciendo esto. Miren, mientras salían ellos, he aquí le trajeron a un mudo endemoniado. ¿Se fijan? Dice, le trajeron. Cuando oímos le trajeron, probablemente no pusimos toda nuestra atención ahí, porque tenemos en nuestra mente el recuerdo, la familiaridad de que nuestro Señor en muchas ocasiones sanaba a cojos o paralíticos. Recuerden que también en cierta ocasión le fue llevado un hombre en una cama que iba siendo cargado por 4 personas, ¿se acuerdan? Y luego fue descolgado ahí por el techo. ¿Por qué lo llevaron? Porque no podía ir él solo. Le llevaban a los enfermos porque los enfermos no tenían la capacidad de ir. Pero este endemoniado, ¿estaba paralítico? No. ¿Estaba enfermo? No. ¿Le dolían los pies? No. ¿Por qué lo llevaron entonces? ¿Por qué no dice, se le acercó entonces un endemoniado y lo que sea? No, sino que lo llevaron. Noten, dice el versículo, le trajeron un mudo endemoniado. El endemoniado tenía todas las facultades físicas para acercarse él por sus propios medios al Señor. Pero si se fijaron, no se acercó. Alguien más lo acercó al Señor. ¿Y por qué? Precisamente porque estaba endemoniado. Porque el demonio que estaba en él, obviamente, no le iba a invitar a buscar al Señor. Y si él hubiera escuchado que alguien le hubiera dicho, mira, allá hay un Señor, hay un Mesías que está sanando a la gente, ¿por qué no vienes para que el Señor te sane, para que ya dejes de ser mudo? Y el hombre, ¿qué creen que hubiera hecho o hubiera dicho? Este hombre no se acercó. Los que lo llevaron evidentemente habían oído hablar de Jesús, evidentemente sabían lo que Jesús hacía y los milagros y el poder que ejercía. Entonces, por eso lo llevaron. ¿Piensan ustedes que lo agarraron de sorpresa y lo llevaron sin saber el mudo a dónde lo llevaban? No, seguramente no, hermanos. Vamos a ver un poco más adelante sobre eso. Pero lo que quiero que notemos, hermanos, es que este hombre no fue por su propia voluntad. Aunque tenía los medios para ir, no fue por su propia voluntad al Señor. Y qué cosa tan necia, pues él estaba siendo afectado por el demonio que estaba ahí.
y aún así no quiso ir al Señor. Cuán necio pues es el hombre que besa las cadenas de su cruenta esclavitud, que mima y acaricia la sanguijuela que le succiona la sangre vital. Este hombre estaba siendo afectado por el demonio que lo estaba reteniendo allí. No podía hablar, pero aún así no quería ir al Señor. Y esto, hermanos, es un asunto importante y es algo interesante, pues esto ocurre en muchas personas que no quieren ir al Señor hoy en día. Tienen dificultades, tienen problemas, pasan aflicciones, pero aún así no quieren ir al Señor a ser sanados. ¿Por qué? Porque a pesar de que tienen dificultades, a pesar de que tienen aflicciones, aman más su pecado. Aman más, hermanos, las cadenas de su esclavitud. Aman más a la sanguijuela que les está succionando la sangre vital. Pues noten que no es un impedimento demoníaco en sí mismo lo que impide o impedía a esta persona y a todos los demás venir a Cristo, sino una resistencia voluntaria a abandonar el mal y buscar el bien espiritual. A este hombre, como les decía, no es que llegaron y de sorpresa se le echaron encima, lo agarraron y lo amarraron y se lo llevaron para allá. Este hombre tuvieron que decirle al menos a dónde lo llevaban, tuvieron que hablarle de este profeta a donde lo iban a llevar, pero este hombre no quería ir. Por su propia voluntad y por su propia cuenta no quería ir. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre ama estar lejos de Dios, a pesar de que esté recibiendo las consecuencias de su pecado, a pesar de que esté siendo afligido, a pesar de que esté sufriendo, a pesar de que esté en dificultades. Él prefiere sus dificultades, prefiere su esclavitud, prefiere su condición y su ruina en vez de acercarse al Señor. Y eso es una resistencia voluntaria a acercarse a Dios. Pues tenemos que mirar estas cosas, hermanos, con seriedad. Pues la persona que no quiere acercarse a Dios, la persona que no quiere buscar a Dios, no es porque el demonio lo tiene amarrado allí. No es porque hay una influencia demoníaca que lo tiene sujeto, amarrado para no acercarse a Dios. No, es una resistencia voluntaria. No quiere ir. No es que las situaciones, las circunstancias lo tienen allá ocupado o alejado de Dios. No, es que no quiere ir. Amigo, así de necio es amar tu pecado que te separa de Dios. Es amar más el pecado que está allá, el deleite que deja allá, que buscar de Dios. Porque prefiere los problemas, las aflicciones y las dificultades que tiene lejos de Dios que acercarse a Dios, porque ama más su pecado y piensa que su pecado vale todas esas aflicciones y dificultades que le ha causado. Pues las excusas que se inventa cada día para no buscar de Dios son una manifestación de cuánto ama su pecado.
las excusas que cada día pone para no oír su palabra son una clara manifestación de cuánto ama su condición alejada de Dios. Las excusas que inventa para no ir a la iglesia no son más que una clara manifestación de cuánto ama su pecado y su condición alejada de Dios. Imaginen que le están diciendo a este hombre mudo: mira, ven, hay alguien que te va a sanar de eso. No, estoy muy ocupado. Mira, pero bueno, no pudo hablar, ¿verdad? Porque era mudo, ahí a señas les ha de haber dicho algo así. Mira, ven, acércate al Señor. No, es que tengo otras cosas más importantes que hacer. No, mira, busca al Señor, nosotros pasamos por ti. Es que ese día voy a tener visita. Mira, ven, acércate. No, es que si no hago esto, no, me voy a tener problemas muy serios. Y ustedes tratan de una forma y de otra forma y sale otra excusa, sale otra situación y cada vez es una diferente tal vez. ¿Qué hay detrás de todas esas excusas? Una serie de coincidencias. No, hermanos, detrás de todo eso hay un corazón que no quiere ir a Dios. Detrás de eso hay un corazón que no quiere buscar al Señor y que se va a agarrar de lo primero que encuentre. Es como cuando a alguien lo quieren sacar de un lugar y lo agarran de los pies y lo empiezan a jalar. ¿Y qué hace? Se agarra de lo primero que encuentre. ¿Sí o no? Si se agarra de una rama y ahí está jalándole y se arranca la rama, ¿qué hace? ¿Qué dice? Pues ya ni modo, ya. No, busca otra cosa de qué agarrarse. ¿No es así? Y si esa cosa se rompe o se alcanza a zafar, busca otra cosa de qué agarrarse para seguirse resistiendo a ser llevado a Cristo. Qué cosa tan infame, hermanos, ¿no les parece? Lo mismo hace el hombre cuando pone una y otra traba, una y otra excusa para no buscar de Dios, para no darse el tiempo para tomar la palabra de Dios en su hogar, para instruir a su familia en su casa, para buscar de Dios en casa, para acercarse al Señor y trabajar en su vida espiritual. Detrás de todas esas excusas, detrás de todas esas trabas que ponemos, hay un corazón que no quiere en realidad hacerlo. ¿Me explico? La realidad es que aman la distancia que les separa de Dios. La realidad es que están perfectamente cómodos con esa distancia. Dios está allá, yo estoy acá. Él no se mete conmigo, yo no me meto con Él. Mientras no me esté yendo mal, mientras no tenga necesidad de ir a bailarle a Chalma, pues yo le voy a seguir aquí donde estoy, como estoy. ¿Por qué decimos que ama la distancia que le separa de Dios? Porque se siente perfectamente cómodo con esa distancia. No siente que haya necesidad de estar más cerca de Dios. No siente que haya necesidad de acercarse más a Dios. Está cómodo así. Piensa que no es necesario acercarse tanto. ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto? Decían algunos.
¿Para qué tanto Dios? ¿Para qué tanta Biblia? ¿Para qué tanta oración? ¿Para qué tanta iglesia? Así en la distancia que estamos, pues ya es suficiente, ya de hecho ya es mucho. ¿Me explico? Ama la distancia que le separa de Dios. Esa distancia que tiene, con esa se siente cómodo, piensa que no se necesita estar más cerca. Porque si en realidad considerara que es necesario estar más cerca, estaría dispuesto a sacrificar alguna u otra cosa con tal de estar más cerca. ¿Qué hacían ustedes cuando querían estar más cerca de su prometida o su prometido? Le decían lo mismo, ay, es que hoy tengo que lavar, por eso, no, mejor no, hoy no. Y pasaba otro día, no, es que no puedo porque ahora esto, lo otro. ¿Así le hacían? No. No le hace que no lavara, no le hace que no hiciera esto, no le hace que no hiciera lo otro, no le hace la hora que llegara, pero quería hacer y estar ahí, ¿sí o no? Lo que nos enseña que si el hombre no se acerca a Dios es porque ama la distancia que lo separa de Dios. Amigo, ¿por qué valorarás entonces más tu pecado que a Dios mismo? Pues eso es lo que está haciendo el hombre, valorando más su vida de pecado. La verdad es que acá donde estoy, de la manera que vivo mi vida, de la manera que vivo mi cristianismo, yo soy feliz. Yo creo que no se necesita más que eso. ¿Por qué estarás más dispuesto a morir por aquello que solo te destruye y que impide tu verdadera felicidad antes que acercarte a Dios? Pero hermanos, también debemos reflexionar que así de necio es también amar nuestro pecado que nos conduce al yermo desierto del contristamiento del Espíritu Santo. Cambiamos, hermanos, nuestro estado espiritual cuando nosotros nos damos al pecado. Y es necio también no mortificar nuestro pecado, sino darle rienda suelta, sino darle gusto, aun cuando sabemos que eso nos conduce a un yermo desierto del contristamiento del Espíritu Santo. Porque cuando el creyente peca contra el Señor, el Espíritu se contrista. Y entonces empieza a andar, como dicen algunos, como de capa caída. Ya no siente que Dios esté respaldándole, ya no siente que Dios esté con él, con ella, ya no siente que Dios esté mostrándole su rostro de amor y misericordia. Ha contristado al Espíritu Santo a causa del pecado. Cuando nosotros, hermanos, preferimos también el pecado a nuestra relación con el Señor, cambiamos nuestra primogenitura por un sucio plato de lentejas, vendemos
los benditos deleites espirituales por podridas cebollas y puerros, por sucia hojarasca. Sí, así ocurre, hermanos, un intercambio cuando nosotros decidimos ceder al pecado. Cambiamos esas bendiciones de Dios, esos benditos deleites espirituales por los ajos y las cebollas de Egipto, del mundo. ¿Hasta cuándo no amaremos la santidad? ¿Hasta cuándo no aborreceremos la inmundicia, hermanos, y lo que nos separa de Dios? El segundo detalle, hermanos, en el que quiero que pongamos atención de nuestro relato es en que, ya que por él mismo este hombre mudo no se acercó al Señor, no se determinó a venir, él tuvo que ser traído a Cristo. Pues dice nuestro verso, he aquí le trajeron un mudo. Ya que este hombre no quería venir, alguien más le trajo. Ya que este hombre no se quería acercar por su propia voluntad, alguien más lo trajo. La condición caída del hombre y su subsecuente antipatía y oposición a Dios, hermanos, inhiben todo interés y deseo de buscar a Dios y de acercarse a Él. Por lo que algunos de los que lo aman o de los que lo estiman, entonces tienen que hacerse la idea y el ánimo y el esfuerzo de traerlo a Cristo. Sabemos, hermanos, que el hombre no está inclinado a buscar a Dios por sí mismo. Si ustedes le dicen a una persona, oye, mira, busca a Dios, lee tu Biblia, ¿piensan ustedes que cuando se da la vuelta va a ir y va a agarrar la Biblia y se va a poner a leerla? Porque cuando le dicen ustedes, mira, ve a la iglesia, te invito un día, ¿ustedes creen que viene a la primera invitación? No viene. ¿Por qué no viene? Porque el hombre por naturaleza está opuesto a Dios, no quiere acercarse a Dios. Y cuando el hombre no quiere acercarse a Dios, lo que este texto nos está enseñando, hermanos, es que alguien tiene que traerlo. De que si alguien lo estima, tiene que traerlo. ¿Por qué traen ustedes a sus hijos a la iglesia? Porque probablemente si fuera de por ellos, mejor nos quedamos en la casa viendo la tele, ¿no es cierto? ¿Por qué los traen ustedes? Porque los aman, porque los estiman, porque quieren acercarlos a Cristo, quieren acercarlos a Dios y a su palabra. Y como a este hombre le traen a Cristo para que lo oiga y para que lo escuche. Y así, hermanos, nosotros también tenemos que hacer. Porque una sencilla invitación de ven, te invito a la iglesia, probablemente en la mayoría de los casos, si no es que en todos, no va a hacer que las personas vengan al Señor. Los métodos que los amigos o familiares de este mudo usaron para traerlo no nos fueron descritos para nuestro bien, para que no nos limitáramos, hermanos,
a algunos discursos o persuasiones legítimas para traer a Cristo a nuestros familiares o amigos, sino que nosotros buscáramos todas aquellas formas o medios legítimos por los cuales pudiéramos atraer, invitar a las personas a venir a Cristo el Señor. ¿Cómo era que lo traían a este hombre? ¿Lo traían amarrado? No nos dice la Escritura. Pues dice, le trajeron un mudo. Podemos pensar, hermanos, que seguramente no lo traían amarrado, no lo traían arrastrando, no lo traían de las greñas, no lo traían con el torcido del brazo. De alguna forma, hermanos, entendemos que lo convencieron. Así como que queriendo o no queriendo, lo traían, ándale, y tal vez se quería regresar y lo agarraban y no, mira, ven, ándale, ya estamos aquí cerca, no te des por vencido, ándale, ven y ven y ven, hasta que lo convencieron y lo trajeron al Señor, hermanos. El hombre, por naturaleza, siempre se va a resistir para buscar y seguir al Señor. Así que, hermanos, no debemos entonces desanimarnos o desmotivarnos cuando luego de que invitemos a nuestros amigos o familiares no quieran buscar a Dios o venir a la iglesia. Su condición natural es alejarse de Dios. Lo que el versículo nos enseña es que tenemos tal vez que ser más persuasivos que eso. Ese hombre le habrán dicho tal vez varias veces, ándale, ve, mira, él anda ya, ándale, ve, y él dijo, sí, luego voy, pero hasta que alguien fue por él, lo agarró y lo llevó, que ese hombre entonces se acercó a Cristo y recibió lo que recibió. ¿Me están siguiendo? La resistencia inicial de este hombre fue vencida por la persuasión de dos o más de sus amigos o familiares que se propusieron traerlo al Salvador. Noten eso. La resistencia inicial de este hombre fue vencida por la persuasión de dos o más de sus amigos, pues dice, le trajeron, plural. Significa que por lo menos dos venían con él, uno tal vez a cada lado, y tal vez lo traían del brazo, vente, vamos al Señor, no, pero que mira que tengo que hacer esto, ándale, vente, no, que dejé la olla de los frijoles en la lumbre, no, vente, luego le apagamos, y lo trajeron, hermanos, al Señor. Su resistencia fue vencida por la persuasión de sus amigos que lo estimaban, tal vez sus familiares que se propusieron y dijeron, ya estuvo bueno de que este hombre esté mudo, mira cuántos años lleva así, vámonos poniendo de acuerdo y vámoslo llevando para que el Señor lo sane. ¿Me explico? Ha sido traído al Señor, hermanos, no vino por su voluntad. Y que dos le hayan traído no significa que uno dijo, pues yo lo voy a llevar, y ya en el camino se encontró alguien más y dijo, vete, vamos, ayúdame a llevarlo. No, hermanos, seguramente estos dos o tres que lo traían se pusieron de acuerdo desde el principio. Y dijeron, nosotros tres queremos el bien para esta persona a quien estimamos. Vamos a llevarlo. Vámonos poniendo de acuerdo y entre los dos o entre los tres lo llevamos. Sí, vamos. Y entonces ahí es cuando el hombre dice que la unión hace la fuerza. Ahí hay ganadores de almas en acción, hermanos. Mírenlos. Ahí hay ganadores de almas en acción. Ahí hay ganadores de almas en santa asociación para la salvación de aquel
perdido o perdida a quien aman. Porque uno tal vez le habló, pero no funcionó, no vino, no me escuchó. Pero el amor, la estima por ese perdido que está allí, le llevó a buscar ayuda. Oye, ayúdame a llevar a esta persona. Mira cómo está. Así que se puso de acuerdo con otro y dijo, vamos a llevar a este a Cristo. Ya vi que yo solo no puedo, por más que le digo ni caso me hace, no puedo convencerlo. Voy a pedir ayuda para llevarlo a Cristo. Pues querido hermano, tal vez tú has estado tratando de traer a alguien a Cristo por algún tiempo sin fruto. Pero recuerda que hay un cierto tipo de endemoniados que solo pueden ser traídos entre dos o más a Cristo. Hay un cierto tipo de personas que ama tanto el pecado y la maldad que solo pueden ser traídos por dos o tres que en santa asociación se ponen de acuerdo para traerlo al Señor. Cuando el albañil tiene que colocar las vigas de la construcción, ¿qué hace? ¿Se pone su faja y se amacha? ¿Eso hace? No. Solicita ayuda a sus compañeros de oficio a fin de lograr avances en la edificación en la que todos ellos laboran. Porque sabe que solo no las va a poder levantar. Necesita ayuda. Llama a otros de su mismo oficio, de los que están trabajando en la misma construcción, en la misma edificación, y les dice, ayúdenme y yo les voy a ayudar en algún momento. Se asocia con otros en lo que no puede hacer solo. ¿No somos cada uno de nosotros llamados a trabajar en la edificación del reino de Dios, hermanos? ¿No estamos todos llamados a trabajar en la edificación, en la construcción del reino de Dios? Pues si ha llegado el momento de poner las vigas, tenemos que pedir la ayuda a alguien más. Dos o tres miembros cristianos de una familia podrán trabajar en conjunto para llevar a Cristo al otro miembro de la familia que no es cristiano. ¿Cuántos cristianos hay en su familia? No, pues somos 5 y nada más uno no es cristiano. Pero ya le hablé yo y luego le habló, después de 3 meses o 4 le habló mi otro hermano y después de 1 año le habló el otro y después de 3 años le habló el otro y no ha querido. Hermanos, 2 o 3 cristianos de una familia podrían trabajar en conjunto, ponerse de acuerdo. Así como estos hombres se pusieron de acuerdo para agarrar a ese mudo endemoniado y llevarlo a Cristo, así, hermanos, varios miembros de una familia pueden ponerse de acuerdo. Mira, vamos a hablarle a mi mamá, vamos a hablarle a mi papá, vamos a hablarle a mi hermano, a mi hermana, vamos a hablarle a este familiar para que crea en el Señor. Pero con un trabajo organizado, con un trabajo en conjunto. Hay mucho trabajo, hermanos, en la obra del Señor. Hay mucho trabajo en la obra del Señor y no es indispensable que seas predicador para realizarlo. Voy a repetir eso, hermanos, porque tenemos la idea
de que el trabajo de la obra del Señor la hacen los predicadores. Eso no es cierto. El trabajo de la obra del Señor la hacen todos ustedes. Hay mucho trabajo en la obra del Señor y no es indispensable que sea usted predicador para realizarlo. Hay mucho trabajo en la extensión del reino de Dios y no es indispensable que usted sea diácono o líder para involucrarse activamente en esta tarea. Porque si estamos esperando ser algún diácono, algún líder, algún esto o algún otro para hacer algo, hermanos, estamos equivocados. Todos somos llamados a hacer la obra del Señor. Todos somos edificadores del reino de Dios. Hablen el Evangelio, compartan la palabra de Dios en donde estén. Reparte a 7 y aún a 8, dice el libro del Eclesiastés. Pasen predicaciones, invítenlos a la iglesia, tráiganlos a Cristo para que Él obre lo que ni ustedes ni yo pueden hacer, lo que ni ustedes ni yo pueden obrar, salvación. Pero tenemos que hacer, hermanos, un trabajo extenuante en la obra del Señor. Somos llamados a ser en ese sentido como albañiles espirituales en la edificación. Pero nos vinimos a la obra y nos sentamos a ver cómo unos están batallando ahí para hacer algo. ¿No estamos, hermanos, así actuando? Sentados viendo cómo los demás intentan hacer algo y les sale mal y nos reímos. Mira, no, les salió mal. Eso es deplorable, hermanos. Eso es vergonzoso. Tenemos que hablar del Evangelio, tenemos que compartir la palabra en donde estemos. Repartir aquí, allá, a 7, a 1, a 8, que es el sentido de esta expresión. Pasar predicaciones por los medios posibles y legítimos. Invitar a la gente a la iglesia, traerlos a Cristo para que Cristo obre en ellos. Recuerden que un día ustedes también fueron traídos a Cristo. Ustedes no querían venir. Ustedes fueron traídos a Cristo. ¿Cuánto oró la persona que los trajo? ¿Cuánto batalló la persona que les invitó? ¿Cuánto invirtió aún económicamente la persona que les compartió, que les regaló una memoria con predicaciones, que les regaló esto para que ustedes escucharan el Evangelio? Recuerden que ustedes también fueron traídos a Cristo. Tal vez ustedes no querían, les daba igual, se aburrían y hasta se escondían del que los invitaba a la iglesia, ¿sí o no? Se escondían más de él que del abonero. Pero miren ahora en dónde están, hasta dónde el Señor les ha traído. Y esa obra que el Señor hizo a través de la paciente insistencia de aquellos que les amaban verdaderamente. Porque el que dice que les ama y no
les trae a Cristo, no les lleva a Cristo, no les muestra a Cristo, no los ama en realidad, sino solo aquel que busca su bien espiritual. Hay muchos ciegos, hay muchos sordos, hay muchos cojos y paralíticos allá afuera, hermanos, que necesitan ser traídos a Cristo para salvación. Ellos no pueden ni quieren venir por su propio pie. Tal vez vamos a tener que pasar por ellos a su casa y decirles: paso por ti a tales horas, tienes que estar listo y nos vamos a ir a la iglesia. No, pero que allá, vente, vamos. Tal vez van a tener que gastar ustedes más gasolina en hacer una ruta diferente para venir a la iglesia a fin de traer a aquel paralítico, a aquel sordo, ciego, cojo, mudo, que no quiere venir al Señor. Y traerlo hasta que el Señor le sane. Y entonces él ya pueda venir solo caminando. Tenemos que traer, hermanos, a otros a Cristo. Hay mucho trabajo por hacer, ¿se dan cuenta? Hay muchas cosas que no estamos haciendo. El Señor nos conceda amor y compasión por los perdidos, para traerlos a los pies de Cristo, para hacer inversiones incluso para la salvación de otros. Para que ellos puedan hallar perdón y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es nuestra labor, hermano. Dejemos de pensar que esa es la labor del predicador, de los líderes de la iglesia. Esa es la labor de todos nosotros. Eso es lo que debe estar ocupando nuestro tiempo fuera de la iglesia. Eso es lo que somos. Estábamos viendo hace unos domingos. ¿Qué somos? ¿Somos ingenieros, arquitectos o alguna otra cosa? No, somos cristianos. Somos ganadores de almas. Esa es nuestra labor. Ese es nuestro llamado. Ese es nuestro oficio. Para eso fuimos traídos. Para traer también a otros. Que el Señor tenga misericordia de ellos. Oremos, hermanos, al Señor.